Buenos días, bienvenidos a esta sesión de MSDN. Mi nombre es Eduardo Castro. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los aspectos a considerar en la instalación y actualización de Project Server 2010, así como en los aspectos de optimización y capacidad de cálculo que necesitemos para poder calcular el tamaño de las bases de datos que se tienen que ejecutar para dar soporte a SQL Server y que van a ser utilizados como repositorio de Project Server 2010. Me pueden contactar al correo electrónico si tienen alguna pregunta sobre esta presentación. También les informo de que todo lo que sería la presentación y el video va a estar disponible en el sitio comunidadwindows.org. También va a estar disponible esta grabación 24 horas después en el mismo URL con el que ingresaron hoy. Van a poder descargar el material de la presentación y también van a poder descargar el video de este webcast. Vamos a empezar revisando nuestra agenda del día de hoy. Primero vamos a revisar un poco acerca de la arquitectura de Project Server 2010. Después vamos a analizar aspectos importantes como lo que sería la capacidad que se tiene que calcular para los servidores de SQL Server 2008, 2008 R2 que van a estar dando soporte a la instalación de Project Server. Vamos a ver el proceso de instalación, además de algunos aspectos de actualización y migración, así como vamos a darle una lista de recursos bastante especializados que ustedes pueden utilizar para poder aumentar el conocimiento que tienen en este momento sobre la instalación de Project Server. Primero vamos a analizar lo que sería los cambios que se han dado en Project Server 2010. En Project Server 2010 se ha modificado la forma en que se ha empezado a dar soporte a este producto. Primero se tiene que tener todo lo que sería un soporte para el ciclo completo de administración de proyectos, para aumentar la gobernanza y además poder hacer un análisis del portafolio de nuestros proyectos existentes. Desde el punto de vista de administración y desde el punto de vista de la interfaz del usuario fue cambiado. Ahorita lo vamos a ver en la demostración, donde se le incluyó el concepto de ribbon dentro de lo que sería el Project Server 2010 Web Access. También en la versión de Project Professional se ha incluido esa parte. Después se tiene un comportamiento muy similar a Excel, tratando de explotar las mejores características de Excel 2010 dentro del cliente de Project Server 2010. Y además se permite que ahora podemos hacer edición de los proyectos desde la interfaz basada en el navegador. Entonces ya no tenemos que estar levantando Project Professional para poder editar ciertas propiedades de los proyectos. También se ha implementado diferentes características para poder aumentar la interoperabilidad con otras plataformas y además se permite la administración por medio de servicios que están 100% documentados. Uno de los cambios arquitecturales más grandes que tiene Project Server 2010 es de que está hecho para ejecutar dentro de SharePoint Server 2010. Entonces, si ustedes van a tener que instalar Project Server 2010, van a necesitar primero hacer una instalación de SharePoint Server 2010. Y además, una vez que está instalado, se va a instalar el Project Server como una aplicación más dentro de los servicios de SharePoint y ustedes van a poder crear N cantidad de Project Web Access que sean necesarios. También permite que todo lo que serían los equipos estén 100% sincronizados gracias a lo que serían las facilidades de colaboración que nos da SharePoint 2010. También tenemos de que al estar basado en SharePoint 2010 se aprovechan todo lo que serían las capacidades del dashboard de inteligencia de negocios de este producto, tal y como lo vamos a ver ahorita más adelante para ver todo lo que serían los KPIs de los proyectos, el progreso de los mismos, etcétera. Vamos a
continuar. Cambios arquitecturales en Project Server 2010. Primero, necesitamos que si hay una dependencia para tener Project Server 2010, se necesita SharePoint Server 2010 Enterprise, el cual solo ejecuta bajo una arquitectura de 64 bits y además que podemos utilizar para acceder el Project Server Web Access sería solo Internet Explorer 7.0 o superior. También se aumentó la compatibilidad para otros navegadores que no sean Internet Explorer. Entonces ustedes pueden ejecutar el Project Server Web Access sin tener ningún problema de compatibilidad de ActiveX, puesto que ya no existen ActiveX. Otra de las grandes ventajas que tiene la arquitectura en SharePoint 2010 y en Project Server 2010 es que ahora se soporta autenticación basada en claims, que eso es muy útil cuando ustedes están haciendo federaciones desde el punto de vista de Active Directory. También tenemos soporte para PowerShell. Aquellas personas que necesiten o que les sea útil utilizar PowerShell, ahora lo van a poder hacer sin ningún problema. Veamos la arquitectura que está detrás de Project Server. Dentro de lo que sería el Project Server vamos a tener la primera capa, que sería la capa de los clientes, donde los clientes pueden ser Project Professional, tal y como lo hemos estado haciendo desde este momento en las versiones anteriores. También otro cliente puede ser Internet Explorer o podría ser, en caso de ser necesario, algún otro explorador que no sea Internet Explorer. Mediante el API que está publicado por medio de Web Services, van a poder generar aplicaciones de líneas de negocios que utilicen Visual Studio para interactuar con todo lo que sería SharePoint Server, o también podrían adquirir alguna herramienta de terceros que se integre con Project Server y aumente sus capacidades que ya están por default. En la capa de web, que es la segunda capa, ¿qué es lo que se ejecuta? Se ejecuta primero lo que sería el Project Server PSI, que es el que se encarga de poder atender todas las peticiones de API o de programación hacia Project Server. También se ejecutan todas las páginas ASPX. Esas páginas ASPX son las que van a atender a los usuarios dentro de lo que sería nuestra aplicación. También otro de los aspectos es de que vean que esas páginas están siendo ejecutadas dentro de un SharePoint Server 2010. Una vez que nosotros tenemos instalada la capa de aplicación, o sea que los usuarios se conectaron a la capa de aplicación, se empieza a hablar por medio de un solo canal y un solo API, que es el PSI, con todo lo que sería la capa de application de Project Server. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? Tenemos específicamente todo lo que sería la lógica de negocios para poder acceder a las bases de datos y a toda la funcionalidad. Dentro de eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un sistema de calendarización, vamos, para todas las tareas de Project Server, el sistema de colas de Project Server que fue introducido en la versión anterior, y además un sistema que nos brinda todo el manejo de eventos. Esos sistemas van a estar interactuando también con todo lo que sería el sistema de flujos de trabajo de Project Server. Vean que todo esto está ejecutando sobre SharePoint 2010. Y lo que tenemos es que cuando una petición del cliente, por ejemplo Project Professional, se conecta hacia el Project Web Tier por medio del PSI, el PSI va a hablar con la capa de aplicación. En la capa de aplicación va a ser un servicio que es el Project Server Interface, que va a hablar contra los objetos de negocios y después con la capa de acceso a datos. Una vez que tenemos la capa de acceso a datos, esa se va a comunicar, como ven, por un punto único hacia lo que sería nuestras bases de datos de SQL Server. Dentro de las bases de datos de SQL Server vamos a tener algunas dedicadas 100% a Project Server y otras dedicadas a lo que sería la configuración de SharePoint. Dentro de lo que sería SharePoint tenemos solo bases de datos que serían la base de datos de configuración de SharePoint y N o más bases de datos de contenido de SharePoint. Específicamente en bases de datos de SQL Server lo que vamos a tener son las bases de datos de Draft, Publisher, Archive y Reporting, que son las bases de datos que ya sí han sido introducidas en SharePoint y en Project Server
2007. Como pueden ver, ahora tenemos una arquitectura un poquito cambiada con respecto a la versión anterior de Project Server. Cuando estamos hablando de capacidad de carga o el capacity planning de una instalación de Project Server y que nos va a afectar también el capacity planning de un SQL Server, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Vamos a tener que solicitarle a los usuarios finales o a los administradores que van a estar a cargo de esta instancia de Project Server ciertos datos útiles, como lo que sería la cantidad de proyectos que se van a estar utilizando. Después, cuántas tareas van a estar dentro de esos proyectos. Después, vamos a tener que saber si van a existir campos personalizados o no, y además las dependencias entre las diferentes tareas. Eso nos va a ayudar a poder calcular el tamaño de las bases de datos que tenemos que crear y el espacio que tenemos que reservar en SQL Server. Otro de los aspectos que tenemos que identificar para determinar la capacidad, ya sea de los servidores web, de los servidores de SharePoint y los servidores de SQL Server, es lo siguiente: ¿cuántos usuarios van a estar utilizando Project Server de forma concurrente? Además, tenemos que determinar si vamos a tener usuarios que están distribuidos geográficamente para determinar la disponibilidad de nuestros servidores y además para determinar la capacidad de los diferentes servidores y de los enlaces que tenemos que estar teniendo instalados para dar soporte a esta instalación. Otra de los aspectos que se pueden tomar en cuenta, que serían los patrones de uso. Vamos a ver que ya SQL Server, tanto como Project Server, nos dan una serie de recomendaciones de patrones comunes para poder calcular el tamaño de los servidores de bases de datos. Otra de las consideraciones que podríamos tomar en cuenta es si se necesita alta disponibilidad o no se necesita alta disponibilidad. Si nos estamos hablando de alta disponibilidad, tendríamos que empezar a considerar un clúster de SQL Server. Tendríamos que estar considerando también una SAN. Desde el punto de vista de